Hermanos, en el libro de San Juan. No sé si no trajeron sus guías, hermanos. Aleluya. San Juan capítulo 20, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí, hermanos, San Juan 20 del 1 al 10. Gloria a nuestro Dios. Vamos a leer ahí alternadamente, hermanos. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos ahí en el 10, hermanos. San Juan, capítulo 20. Gloria a Dios. ¿Veamos? Amén. Dice la palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitar la piedra del sepulcro. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Bendito Dios. En esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esa gran victoria, la resurrección. Gracias, Cristo, porque la tumba no te venció, sino que tú venciste la tumba y has resucitado y estás sentado a la diestra de Dios Padre. En este momento, Señor, gracias, Señor, por cada uno que está aquí. Vamos a compartir la enseñanza. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua. Que usted venga a ministrar y que no sea yo. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo ministre en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. La experiencia, hermanos, de la resurrección. La resurrección de Jesús, hermanos. Esta es la gran victoria de todo pueblo cristiano. Porque es la victoria que Dios nos ha dado. Porque Cristo ha resucitado. Es la lección número 5, para que trajeron su guía. Y el tema es la experiencia de la resurrección. El tema central, hermano. Porque Cristo vive, podemos experimentar una relación personal con Él. ¿De qué manera podemos experimentar esa relación personal con Él? Porque Cristo vive. El texto dice: a fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y a la participación de su padecimiento, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Este es el texto de Filipenses 3:10. Y a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Qué sucedería si Cristo hubiera resucitado en los tiempos de hoy? ¿De qué manera, hermanos? Sería la razón que se presentaría Jesús. Dice, desde un punto de vista humano, ¿cómo esperaría la mayoría de la gente que Jesús apareciera después de su resurrección? ¿Cómo estaría la multitud, las cámaras, los teléfonos, grabando? En aquel tiempo no había cámaras. En aquel tiempo no había videos. Solamente les dijo: vayan a Galilea, ahí los veré. Y ahí fue donde vieron ascender a Jesús al cielo, sus mismos discípulos y la gente que estaba ahí. Pero
Si hubiera sido en nuestros tiempos de hoy, ¿cómo sería ese acontecimiento? Si estos eventos hubieran sido hoy, muchos esperarían que él convocara una conferencia de prensa. Vamos a tener una conferencia de prensa. Al convocar la prensa, dado que esto eran tiempos bíblicos, podríamos haber esperado que Jesús entrara al palacio del emperador de Roma y presentarse sus credenciales como rey certificado. Pero sin embargo, hermanos, Dios nos enseña otra cosa: un corazón humilde. Si usted puede ver, la gente hoy quiere verse, que toda gente lo reconozca, que toda la gente lo exalte, que toda la gente lo alabe. Pero sin embargo, Dios o Jesús nos enseña un corazón humilde. Él mismo se humilló hasta lo más bajo para que usted y yo alcanzáramos la salvación. Siendo el Hijo de Dios, se dejó que lo crucificaran. La resurrección de Jesús autentificó su identidad como Mesías e Hijo de Dios. Verificó la eficacia de su muerte sacrificial para expiar el pecado de toda la humanidad. Confirmó su victoria sobre la muerte. Esto es, cualquier otro Dios o cualquier otra religión, hermanos, que tiene un Dios diferente, su Dios fue muerto, fue sepultado y sigue en la tumba. Nuestro Dios fue sepultado y resucitó. Venció la muerte. Confirmó su victoria sobre la muerte y también sobre Satanás. Porque Satanás quiso matarlo. Siempre trató de matarlo. Él nunca pensó que Jesús iba a resucitar. Él pensó que matándolo había acabado con Jesús. Pero sin embargo, Jesús le dijo o le enseñó que ni aún la muerte lo podría detener. De hecho, este evento fundamental en el plan de Dios para redimir y restaurar a la creación caída. Que del principio Dios había creado una creación perfecta, pero sin embargo, por la desobediencia del hombre, habían caído de la gracia de Dios. Y esto es lo que vino a hacer Jesús. Aquí empieza, hermanos. Dice San Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿Qué horas serían? No sabemos. Pero dice que aún estaba oscuro. Por eso vinimos ahora a las 5:30, hermano. Aún oscuro. Estamos representando este gran evento. Dice que aún oscuro y vino María Magdalena por la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitar la piedra del sepulcro. María Magdalena, hermanos, ciertamente no era la candidata. Porque recuerda que en ese tiempo la palabra de la mujer como que no la tomaban en cuenta. No valoraban la palabra de una mujer. Entonces, María Magdalena ciertamente no era la candidata perfecta, hermano, que hubieran imaginado para ser la primera testigo de que Cristo había resucitado. Y además, esta mujer no tenía un buen testimonio. No era decir una mujer con un buen testimonio. Después de que tuvo el encuentro con Jesús, su vida cambió. Pero sin embargo, su vida anterior había sido una vida pecaminosa. En la cultura de la época, las mujeres no eran consideradas testigos válidos. Una mujer no era un testigo válido para la época de Jesús, en el proceso judicial de ese tiempo. Además, la propia María no era una mujer de gran prestigio o de buena reputación. De hecho, Jesús había libertado 7 demonios de esta mujer. Había libertado 7 demonios, pero Dios tiene una manera de darle un giro a la cultura para cumplir su propio propósito. Lo que yo quiero que veamos aquí, hermanos,
Dios va a usar a la persona que esté dispuesta. Escúcheme. ¿Por qué no fueron los discípulos primeros que fueron al sepulcro? ¿A quién va a usar Dios? A la primera persona que esté dispuesta a ser usada por Él. Esta mujer se levantó de mañana aún oscuro para ir al sepulcro. A ella no le dijeron vamos, a ella no le dijeron levántate. Ella se levantó aún oscuro de mañana para ir al sepulcro. Y dice, de hecho, Jesús le había libertado de 7 demonios, pero Dios tenía una manera de darle un giro a la cultura para cumplir sus propios propósitos. Cuando María, dice, y las otras mujeres llegaron a la tumba de Jesús muy temprano, el domingo por la mañana, debían haber estado ansiosas por ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué la manera que usaban en ese tiempo? Cuando una persona fallecía, iban y lo ungían con ungüentos aromáticos. Y dice que fue lo que María Magdalena y las otras Marías, o las otras mujeres que llegaron, fueron a ungir el cuerpo de Jesús. María encontró que la piedra en la entrada del sepulcro había sido quitada. Porque ellas mismas habían preguntado, ¿y quién nos va a remover la piedra? Porque eran mujeres, no tenían la fuerza para mover la piedra. Pero sin embargo, llegaron y la piedra estaba quitada. Y se apresuró, dice, a informarle a quién, a Pedro y a Juan. Ellas mismas se apresuró a dar testimonio de que Cristo había resucitado. ¿Quién fue la que dio testimonio? Una mujer. María Magdalena. La que menos tenía prestigio ni buena reputación. Pero sin embargo, yo le quiero decir, Dios usa a quien está dispuesto. ¿Qué está buscando Dios? Un corazón constrito y humillado. ¿Qué está buscando Dios? Un corazón dispuesto para ser usado por Él. Esto es lo que está buscando el Señor, un corazón dispuesto. Ellos encontraron, Pedro y Juan, dice, encontraron los lienzos que habían envuelto el rostro y el cuerpo de Jesús. Juan registró que vio y creyó. Esto es lo que podemos entender, hermanos. ¿Cuántas personas tienen que ver para creer? El mismo discípulo dice, Juan, tuvo que ver para creer que Jesús había resucitado de los muertos. ¿Cuánta gente tiene que ver un milagro? ¿Cuánta gente tiene que ver algo diferente en alguien para poder creer? Y recuerde que usted y yo creemos por fe. No estamos por vista. No estamos por lo que vemos o por lo que oímos. Estamos aquí usted y yo por fe. Yo creo que Él viene y lo espero a redimirme, a rescatarme, a estar con Él. Él va a venir. Y lo estamos predicando, lo estamos enseñando, que Cristo viene, aunque la gente se enoje, esté cansada de escuchar que Cristo viene. No importa cuántas generaciones hayamos escuchado de que Cristo viene, Cristo viene. Él no tiene por tardanza, hermanos, su venida. Él espera, hermanos, que su pueblo lo esté esperando. Después de que Pedro y Juan regresaron a casa, María se quedó junto al sepulcro. María se quedó ahí llorando. Cuando miró adentro, vio a 2 ángeles vestidos de blanco. En el versículo 20:13 dice, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Esta mujer se quedó llorando a la puerta del sepulcro. Y estos 2 ángeles le dice, aparentemente los ángeles no se habían revelado ni a Pedro ni a Juan, pero decidieron revelarse a María. Pedro y Juan no vieron a los ángeles, se vino a revelar a María. Su pregunta parece reflejar una sincera perplejidad. ¿Por qué lloras, María?
La respuesta de María muestra que no estaba pensando en el ángel o en la resurrección, solo le preocupaba localizar el cuerpo de Jesús. Una búsqueda de su maestro. ¿Cuántos de nosotros venimos a la casa de Dios buscando a Dios que bendiga nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros venimos a la casa de Dios para que Dios administre con su palabra a mi corazón? ¿Cuántos venimos a la casa de Dios para recibir una sanidad de Jesús? ¿Cuántos nosotros venimos buscando algo de Dios que cambie, que transforme nuestras vidas de una manera, hermano, que podamos decirle gloria a Jehová? La búsqueda de esta mujer buscando el cuerpo de Jesús. San Juan 20:14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cómo o qué reflejo, hermanos, estaba dando Jesús para que María no le reconociera? Si compartían el pan, si vivían con él, caminaban con él, lo miraban, ¿cómo no pudo reconocerlo? Recuerde, su cuerpo había sido transformado, su cuerpo había sido glorificado, ya no era de carne y sangre, sino era un cuerpo santificado. Y dice que María, cuando había dicho esto, se volvió a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le dice? No me toques. Porque ya no era el cuerpo de carne ni sangre, sino era un cuerpo puro, santo, santificado para entrar a la gloria de Dios. María se dio la vuelta, vio a Jesús, al mismo Señor que ella estaba buscando, de pie y a poca distancia de ella, pero no le reconoció. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba sobre él. Entonces Jesús le habló a María y su pregunta hicieron eco de las palabras de los ángeles. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Aún así María no entendió y saltó a la conclusión que parecía más probable. Este debe ser un jardinero. ¿Qué fue lo primero que se le vino a la mente a María? Es el jardinero, el que cuida aquí el camposanto, el panteón o las sepulturas. Es el que cuida aquí. Es lo primero que se le vino a María. Jesús volvió a hablar y esta vez llamó por su nombre. Inmediatamente reconoció su voz. Cuando Jesús le habló por su nombre, dice que inmediatamente reconoció su voz. ¿Cuántos de nosotros realmente reconocemos la voz de Dios? Al Él hablarnos, podemos reconocer su voz. Cuando Él nos habla, podemos saber que Él es el que nos está administrando. María recibió instrucciones de decirles a sus discípulos la noticia de su resurrección. ¿A quién le da? A esta mujer le dan la autoridad de ir y dar la noticia, de ir y testificar de que había resucitado. A decirle a sus discípulos la noticia de su resurrección, e inmediatamente ascensión. La noticia era demasiado buena para guardársela. Es como algo que hace Dios en su vida. No podemos quedarnos callados. Mire, ¿a cuántos hombres o mujeres Jesús sanó? ¿Y a cuánto le dijo? No le digan a nadie. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Lo declararon, lo testificaron.
porque había realmente un agradecimiento al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos corazones agradecidos realmente habemos dentro de la iglesia? Hablando de la iglesia general, ¿cuánto pueblo realmente agradece a Dios por lo que tiene? ¿Cuánta gente reniega por lo que tiene? La Biblia nos enseña que Dios nos da a cada uno conforme nuestra capacidad, lo que podemos cuidar, lo que podemos administrar, hermanos. Hay una preparación. A veces demandamos de más, queremos más. ¿Para qué? Para echarte a perder. ¿Cuántas personas, hermanos, vienen aquí, hermanos? Ahora, hermanos, que me dio un trabajo. Le da un trabajo, ya nos volvemos a ver. Es triste, pero es la realidad. Pues le digo, hermano, a veces pedimos cosas para echarnos a perder. Por eso hay que esperar en Dios y siempre buscando su voluntad. Que sea su perfecta voluntad, hermano, para no perdernos, sino para seguir adelante. En la cruz, cuando las esperanzas de María se habían desvanecido y su corazón estaba afligido, su amor por Jesús permaneció estable. Como resultado, su fe fue renovada y su gozo restaurado. En la cruz, viendo a Cristo crucificado, ella fue derrumbada, su corazón fue herido. Pero al ver a Cristo resucitado, las cosas cambiaron. Su fe se renovó y su gozo fue diferente al ver a un Cristo resucitado. Y esto es lo que estamos celebrando en esta mañana, a este Jesús resucitado. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13, dice la palabra. Había estos dos varones a camino de Emaús. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Venían platicando de todos los acontecimientos que habían sucedido. Y Jesús los alcanza y platica con ellos. Pero ellos no le reconocieron. En Lucas 24, 13 al 16 describe a dos de los discípulos de Jesús, que no eran parte de los 12, caminando hacia la ciudad de Emaús. Durante la caminata comentaban los acontecimientos de los días anteriores. Entonces estos dos viajeros comenzaron a andar con ellos. Era Jesús mismo, mas los ojos de ellos, dice, estaban velados. Había un propósito para que no lo reconocieran, para que no le conociesen. Aún no era tiempo de que Jesús revelara su identidad. Jesús preguntó sobre el tema de la conversación de los discípulos. Reaccionaron con sorpresa y tristeza y luego procedieron a contar la tragedia historia del arresto y la crucifixión de Jesús. Estos discípulos le platican a Jesús mismo lo que él mismo había experimentado en la cruz. Sus ojos, dice, estaban velados, porque no era el momento de que Jesús se revelara. Él les dijo, suban a Jerusalén, vayan a Galilea, ahí los esperaré. Y estos dos varones estaban ahí platicando de todo lo que había acontecido en aquellos días. ¿Qué dice? Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido qué cosas en ellas han acontecido? Entonces dijo, ¿qué cosas? Ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como lo entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Está declarando, está caminando Jesús con ellos, a un Cristo resucitado, caminando con ellos, no le reconocen. A un Cristo hablándoles palabras de autoridad, como maestro, y aún así no le conocieron. Aún así no entendieron. 24-25 dice: entonces le dijo: oh insensatos, ¿de qué manera les habla Jesús? Y a veces dice: ay hermano, esta palabra es dura. Nunca hemos visto que la palabra sea suave. Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguió por todos los profetas, les declaraban a todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Quién era el anfitrión en ese lugar? Jesús solamente era un jornalero, iba pasando de camino. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Cuántas veces Jesús habría partido el pan con sus discípulos? Y habían visto de qué manera tomaba el pan y de qué manera bendecía y les daba. Y aún haciendo así, él no era el dueño de la casa. Pero aún sin embargo dice que tomó el pan. Él quería enseñarle realmente quién era él, para que lo conocieran. Y mire lo que dice. Y se decía el uno al otro. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Podían sentir el poder de la palabra en sus corazones cuando él les hablaba, pero no lo reconocieron. Y levantándose la mesa, en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente se ha aparecido Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, como le había reconocido al partir el pan. En lugar de simplemente revelarse a sus discípulos, Jesús los guió en un estudio de las escrituras a estos dos personajes, caminando con ellos. En vez de revelarse que él era el Cristo resucitado, les dio un estudio de las escrituras. Necesitaban ver que la muerte y la resurrección del Mesías no era una doctrina nueva y extraña, sino cumplimiento de la profecía. Esto es lo que la gente tiene que entender. Lo que está sucediendo hoy en nuestros días no es casualidad, es cumplimiento de la palabra, es cumplimiento de las profecías. Todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, lo que está sucediendo, lo que está por suceder, no es algo de casualidad, es cumplimiento de su palabra, es cumplimiento de sus profecías. Al sentarse a la mesa para la cena, Jesús asumió el papel de anfitrión, de que era el dueño de la casa. Al tomar el pan, en lugar del invitado, bendijo, partió el pan y se lo dio. Quizás algo de esto despertó
sus recuerdos, ya que Jesús sin duda había realizado las mismas acciones en su presencia muchas veces antes. Tal vez observaron las huellas de los clavos en sus manos cuando les pasó el pan. Todos los que habían oscurecido su vista fue eliminado, y mediante la revelación del poder del Espíritu Santo finalmente reconocieron a Jesús. Repentinamente Él desapareció. Su propósito había sido logrado: que reconocieran de que Él había resucitado. Era el propósito de que ese grupo de personas lo vieran resucitado. ¿Para qué? Para que siguieran testificando lo que habían visto. Pero ellos tuvieron que ver para creer. ¿Recuerdan a Tomás? Si no metiere mi mano en su costado o mi dedo en sus heridas, no creeré. Todavía hoy en nuestros días hay mucha gente de esta manera. Si no veo, no creo. Si no veo, no creo. Cuando el mensaje o la palabra o la salvación o la sanidad o el milagro es por medio de la fe en Él. No es por lo que miro, no es por lo que oigo, no es por lo que siento, es por fe. Y esto tenemos que entender, que usted y yo estamos aquí por fe en el Señor. ¿Qué le dice? A pesar de los avanzados la hora, los discípulos caminaron. Dice, a pesar de las avanzadas horas, los discípulos caminaron las 7 millas de regreso a Jerusalén para contarle a sus discípulos acerca del encuentro con el Cristo resucitado. No les importó la distancia. Ellos caminaron para dar las buenas nuevas a sus compañeros, para dar las buenas nuevas a sus discípulos. Estamos sirviendo a un Dios que vive, reina y viene. Y lo estamos esperando. Me da tristeza que mucha gente no lo espera, pero nosotros estamos esperando a este Cristo resucitado, al que pagó un precio, hermanos, para perdonar. Un precio que yo no tuve que pagar, sino Él lo pagó por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente recibir a Jesús como mi Salvador. En el libro de San Juan, vamos a ir otra vez a San Juan, capítulo 21. San Juan, capítulo 21. Versículo 1 en adelante dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Miren, hermanos, después de que Jesús los había llamado pescadores de hombres, después de que Jesús los había preparado los había discipulado para que siguieran evangelizando, ¿qué fue lo primero que hicieron? Volvieron a su antigua vida de pescadores. Volvieron a su antiguo trabajo. Dice, Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y habían dejado ese trabajo y habían seguido al maestro. Pero sin embargo, después de que Cristo es crucificado, de que Cristo es sepultado, ¿qué dice Simón? Me voy a pescar. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Regresaron a su antiguo trabajo y no pescaron nada. ¿Y qué dice? Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis
pescados ahí. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Cuando estuvieron pescando toda la noche, no pescaron nada. Y él les dijo, tírenla al otro lado, a la derecha. Y dice que se vino llena de peces, cargada de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, lo reconoció y dijo, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y a los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces por no distaba la tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. En otras palabras, Jesús mismo les preparó el desayuno. Jesús mismo, para cuando ellos salieron, él ya tenía el pescado cocinando, preparando el desayuno para ellos. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. La pregunta es, hermano, ¿por qué Pedro se tiró de la barca al mar al encontrarse con Jesús? Usted recuerda a Pedro, hermano, que Jesús mismo le dijo, si es necesario morir contigo, Jesús, yo moriré. ¿No dijo Pedro esas palabras? Y dice que los demás discípulos también dijeron lo mismo. Si es necesario morir contigo, yo voy a morir. ¿Y qué fue lo que hizo? Jesús mismo le dijo, le profetizó, antes de que cante el gallo, Pedro, me negarás 3 veces. Nuestro tercer estudio de caso de esta escena, Juan 21, donde algunos de los discípulos de Cristo lo vieron por tercera vez. Otros 6 discípulos se habían unido a Pedro a la pesca, para una noche de pesca, pero no pescaron nada. Al amanecer escucharon la voz de los que llamaban desde la orilla, indicándoles que echaran la red al lado derecho, donde pescaron una gran cantidad de peces. Juan reconoció que la voz le pertenecía a Jesús. Los demás, como dice, no se animaron a preguntarle quién era, pero Juan sí reconoció la voz de Jesús. El impetuoso Pedro se arrojó al mar y se dirigió a la orilla, dejando que los demás trajeran la barca, remolcando la pesada red. Todos se sorprendieron al encontrar a Jesús ahí, esperando para servirles un desayuno. ¿Quién les estaba sirviendo un desayuno? El Cristo resucitado. Al Cristo resucitado, un desayuno de pan y pescado. Los discípulos no le pidieron a Jesús que confirmara su identidad, como lo había hecho en apariciones anteriores. ¿Por qué? Porque sabían que era Jesús. Porque sabían que era el Cristo resucitado. Pero yo me pregunto aquí, hermano, en el versículo 15, 21:15, cuando hubiera comido Jesús, dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces le pregunta Jesús a Pedro, ¿me ama? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. ¿Por qué le pregunta 3 veces a Pedro, Pedro, ¿me amas? Cuando le fallamos a Jesús, hermanos, Él anhela volver a contentarse con nosotros. Pedro le había fallado. Pedro había negado a Jesús 3 veces. La Biblia dice que aún maldijo, porque la gente lo reconoció y le dijo, sí, caminas como Él, hablas como Él, te vistes como Él, tú eres uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Maldijo. ¿Para qué? Para que no lo compararan con Él. Por eso Pedro, hermanos, cuando Juan reconoce que es Jesús, se tira al mar nadando al salir a orilla al encuentro de Jesús. Por eso Jesús nos da esta enseñanza aquí cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Porque cuando usted y yo fallamos, hermano, cometemos un error, Jesús desea o anhela volvernos a reconstruir, perdonarnos, nos anhela. Por eso dice, así fue con Pedro, quien lo negó 3 veces durante el juicio, habiendo llorado amargamente. Pedro obviamente estaba arrepentido, pero probablemente todavía cargaba con la culpa de su fracaso. Había fallado al negar a Jesús. Le falló el Señor y él todavía sentía la culpa de ese fracaso. Sentía la culpabilidad todavía del fracaso. La pregunta de Jesús, ¿me amas más que a estos? Podría interpretarse de 3 maneras. De esta manera lo interpreta el escritor aquí. ¿Me amas más de lo que amas a estos peces, barcos, herramientas del oficio? Porque recuerde, Jesús es crucificado, Jesús sepultado, ¿y qué hace Pedro? Se va a pescar. Regresa a su oficio. Entonces Jesús le pregunta, ¿me amas más de lo que amas a estos peces, barcos, herramientas de oficio? Porque recuerda lo que dice la palabra. Claramente nos dice, hermanos, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar primeramente a Dios. La pregunta de Pedro, Pedro, ¿amas más los peces? ¿Amas más los barcos? ¿Amas más tus herramientas de trabajo? La segunda pregunta, ¿me amas más de lo que amas a estos otros discípulos? Esto había sido la declaración de Pedro en la noche del arresto de Cristo. La tercera, ¿me amas más de lo que amas a estos otros discípulos? Esto también proporcionaría un marcado contraste en la jactancia de Pedro. Los eruditos generalmente están de acuerdo de que una de las 2 últimas explicaciones es probablemente la comprensión correcta. Pedro era consciente de su fracaso y reconoció que Jesús conocía el alcance, la naturaleza de su amor y entrega. Jesús le dijo a Pedro cómo demostrar el amor el amor que le confesó a través del servicio a su pueblo. ¿De qué manera podemos demostrar el amor al Señor? Con lo que hacemos por su obra, por lo que hacemos por las almas perdidas, por lo que oramos, intercedemos
por aquellos que están en necesidad. Dios quiere usar su vida y la mía para cumplir el propósito por el cual Él nos ha llamado. Él nos llamó con un propósito y Él quiere obrar en nuestras vidas, usar nuestras vidas. El Señor nos pregunta en esta mañana: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Así como le dijo a Pedro 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Nos dice el Señor en esta mañana: ¿realmente amamos al Señor? ¿Qué tenemos que hacer? A seguir ayudándole, a seguir pregonando, predicando, testificando, orando, intercediendo por las almas perdidas. Seguir hablando las almas, sabiendo que el tiempo se acaba, sabiendo que el tiempo es corto. Tenemos que seguir intercediendo por las vidas necesitadas, aquellas vidas que necesitan salvación, aquellas vidas que necesitan ser regeneradas, aquellas vidas que necesitan, hermanos, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de alegría, no de tristeza, no de crítica, no de burla, no, una palabra de gozo, una palabra de amor, una palabra de gratitud, una palabra de agradecimiento, que podamos decirles. ¿Para qué? Para alentarlos. La resurrección es más que un concepto teológico. Da testimonio de un Salvador que está vivo y que desea una relación con cada uno de nosotros. Jesús anhela tener una relación con nosotros. Jesús anhela que pasemos tiempo con Él, sirvamos a su pueblo y alcancemos al mundo con las buenas nuevas que Él está vivo. Cristo no está muerto. Cristo no quedó en la cruz. Cristo no quedó en la tumba. Cristo está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Él solamente quiere que usted y yo nos paremos firmes y sigamos adelante. En medio de toda circunstancia, en medio de toda situación, Dios quiere que sirvamos a este Cristo resucitado, que quiere enseñarnos todavía muchas cosas. Por eso es su palabra: en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos problemas, en el mundo tendremos enfermedades, en el mundo tenemos escaseces, pero confía, dijo, yo he vencido el mundo. Vendrán tantas cosas, pero dice, confía, yo he vencido el mundo. Mire, hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, usted confíe en Dios. No ponga la mirada en el problema, en la enfermedad, en lo que viene. Ponga su mirada en el Señor. Esto es lo que yo le recomiendo, porque vendrán cosas y el mundo sigue hablando. Hay cosas que vienen y van a venir, porque es su palabra, es cumplimiento de su palabra. Va a haber cosas, acontecimientos, pero su mirada no ponga en lo que está pasando. Usted ponga su mirada en el Señor. Es el que nos va a guardar, proteger, ayudar, suplir para seguir adelante. ¿En quién? En un Cristo resucitado. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que vas a seguir haciendo. Gracias por esta hermosa mañana, Señor. Un domingo de resurrección, Señor, que estamos proclamando, Señor, de que usted vive, que la muerte no lo venció, que la tumba no lo venció, que el enemigo no lo pudo vencer. Usted venció todo obstáculo para que nosotros también podamos vencer todo obstáculo. Padre, en este momento te doy gracias, porque un día resucitaste, un día moriste para perdonar mis pecados, derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Tu cuerpo fue herido para sanar mi cuerpo. En esta mañana, Señor,
este pueblo que está aquí, Señor. Tú conoces su corazón. Tú conoces su situación, Padre. Toda aflicción, todo dolor, toda enfermedad que está en sus cuerpos, Padre, de hoy en adelante son libres en el nombre de Jesús. Estamos creyendo en este Cristo resucitado. Toda culpa, Señor, que está, Señor, molestando nuestro cuerpo, fuera en el nombre de Jesús. Por tu muerte y tu resurrección somos salvos. Conocemos a un Cristo vivo. Conocemos a un Cristo resucitado. Así que en esta mañana, Señor, yo le doy gloria, honra y alabanza, creyendo su palabra. De porque usted vive, nosotros también viviremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que este pueblo reciba conforme el anhelo de su corazón, su deseo, su petición, su sanidad, que reciba, porque confiamos en el Dios que todo lo puede. Ven a cumplir, Señor. Ven a dar cumplimiento, Señor, a tu palabra. Deleítate de sí mismo en Jehová, y Él concede el deseo del corazón de este pueblo, Señor, que ha venido a buscarte en espíritu y en verdad, dejando todo atrás para servirte a ti, poniéndote a ti en primer lugar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los que me escuchan en su hogar, también te pido por ellos. Intercedo al Padre por medio de Jesucristo, que usted venga obrando sobre sus vidas, sus familias y sus hogares. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.